es que ya me están doliendo las piernas, y es que a mi mamá le dolían. Yo me acuerdo que a mi mamá le dolían mucho cuando yo estaba chiquita. Y entonces lo asumimos como una parte de mí, como si tuviera que ser de esa manera, eh, como si eso ya fuera una herencia familiar que yo tengo que aceptar. Te volvió a pasar y te tomaron desapercibida. Está bien. Pero si eso sucede la tercera vez, ya no es de afuera. La tercera vez tú lo estás vibrando, tú lo estás atrayendo, tú lo estás viviendo y tú lo estás perpetuando. Yo tengo que desmarcarme de eso si quiero evolucionar. Y que no voy a poder evolucionar como persona y mucho menos como pareja, cuando decido formar una nueva pareja, si yo no le pongo un alto a esa maldición. Pues todos somos nuevos aquí, ustedes y yo somos nuevos, así que voy a dar un encuadre de hacia dónde va este tema el día de hoy y hacia adelante. Eh, es, eh, Esto es parte de un proyecto muy fuerte que hemos venido trabajando, que cada vez le estamos dando más fuerza, más poder, más contenido, ahorita lo van a ver, y que queremos compartirlo con todos ustedes, ¿no? Bien, mi nombre es Carlos Quintana, la gran mayoría de ustedes lo saben, soy coach, desde hace 30 años trabajo en lo que es Reiki, terapias alternativas, psicología, coaching, y yo me puedo definir a mí mismo simplemente como un apasionado del desarrollo humano. Actualmente soy director de Univida, soy creador de Shop, Sanación Holística Plena, que conjuga una serie de técnicas para la sanación del bienestar y el desarrollo de las personas. Por formación soy psicólogo y también tengo una certificación en coaching ontológico. ¿Ah? En este momento soy el impulsor de esta plataforma que se llama Fénix 360. ¿Qué quiere decir? Fénix 360 es un concepto que va hacia formar una comunidad internacional de desarrollo humano infinito. ¿Qué quiere decir? Que aquí pueda participar muchísimas personas de cualquier ciudad, de cualquier país, con el único objetivo de encontrar aquí el desarrollo humano infinito. Es decir, que vamos a estar desarrollando temas todo el tiempo, temas para todas las personas, temas para cualquier persona que se quiera sumar y que tenga como objetivo desarrollar a otros o desarrollarse a sí mismo. Bienvenido a Fénix 360. Esta es la comunidad internacional de desarrollo humano infinito, que así se va a llamar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de entrada, a través de estas transmisiones que se van a estar dando una por semana, pero no solo eso, sino que estamos creando un ecosistema mucho más grande, estamos creando diferentes opciones, estamos creando diferentes cursos, estamos creando diferentes talleres, estamos creando formas en que tú mismo puedas participar, ¿vale? Ahorita adelantito te voy a explicar un poquito cómo va a ser todas esas formas, porque se están abriendo canales muy, muy interesantes para que todos podamos crecer, ¿ok? Antes de todo te explico el por qué Fénix. Antes de empezar el tema de hoy es cómo romper la maldición familiar en 3 pasos, ¿no? Y hago comillas por ese tema de la maldición familiar, pero ahorita vamos a profundizar sobre eso y nos vamos a dar cuenta de que ahí hay mucho tema, ¿no? Pero antes de eso te explico por qué Fénix. Para mí, Fénix ha sido siempre una imagen que me lleva hacia el desarrollo, que me lleva hacia la posibilidad de empezar de nuevo en cualquier momento de tu vida. Y mira, esto que estamos haciendo ahorita pues es un empezar de nuevo. Hoy es la primera transmisión de este concepto de Fénix de 360, después de haber deshecho un montón de papeles y tirarlos a la basura y decir no, así no, no, así no. Bueno, pues ahora ya estamos viendo cómo así sí. Y nos vamos sobre esta línea de que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de renacer en el momento que sea. Todos podemos renacer, salir de nuestras propias cenizas, quemarnos en el fuego de nuestras emociones y salir de ahí renovados y todavía más fuertes. Y por eso le estamos poniendo Fénix 360, porque a lo largo de estos 30 años que he trabajado sanación holística, he visto muchas personas reconstruirse, muchas. He visto muchas personas salir
de enfermedades físicas, de problemas mentales, de situaciones emocionales, de relaciones que ahora se les da por llamar tóxicas en todo momento, pero ese tipo de relaciones así, conflictivas, con mamá, con papá, con los hijos, con el dinero, con los negocios, y reconstruirse y volver a empezar y decir va para adelante y crear vidas maravillosas. Yo soy un convencido de que siempre puedes renacer para vivir una vida que valga la pena vivir. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar, ¿no? Vamos a entrar en tema, porque aquí lo más importante es lo que tenemos que tratar. Te comento un poquito la dinámica. Primero, me encantaría que en la medida de lo posible estuvieras con la cámara abierta, porque muchas veces para mí es más fácil. Yo digo algo y si veo la reacción de las personas y si me siento de sorpresa, pues ya sé que no se entendió lo que dije y entonces puedo explicarlo de una nueva manera, ¿no? Puedo profundizar en eso, puedo ver que hay una reacción ahí. Entonces, en la medida de lo posible te pediría, si puedes abrir tu cámara, ábrela. 2, ten cuidado con tu micrófono, ¿sale? Si alguien abre el micrófono, pues vamos a estar cerrando el micrófono, pero ten cuidado con tu micrófono para que no se nos metan ruidos que no vengan al caso. Tercera, si tienes papel y bolígrafo, tómalo. ¿Por qué? Porque va a haber ideas que te voy a dar y luego me mandan el WhatsApp y me dicen, oiga, ¿se acuerda lo que dijo usted cuando dijo tal cosa? ¿Y qué crees? Pues ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, sí te recomiendo, toma un bolígrafo, toma un papel y ponlo ahí, porque seguramente vas a llevarte algo de aquí. Y te voy a pedir un favor. En cualquier momento, cuando yo diga algo que te haga sentido, que te haga clic, si me puedes poner ahí en el chat, me sirve, me lo pones. ¿Ok? En un momento yo estoy hablando y de repente digo una frase que, ay, te tocó fibras, te hizo reflexionar o te pareció que eso es muy importante para ti o para cualquier otra persona, yo te pido que me fomentes a hacer eso poniéndome en el chat, me sirve, ¿no? Me sirve, así de simple, ¿no? Si tú me ayudas con eso, de verdad me vas a alimentar muchísimo. Me están preguntando aquí cómo entro a la reunión, así que denme un segundo para poder contestarle a esta persona. Porque si tiene interés en estar, pues vale la pena que nosotros también tengamos esta deferencia con ella. ¿Ok? Ya está. Muchísimas gracias. Ahí está. Bien. Bueno, dicho lo anterior, ¿sí? Y te pido eso, que si alguna frase te cae, pongas me sirve. Y como parte de la dinámica, y esto quiero que sea un poquito más interactivo de lo que normalmente es, me encantaría que usaras el chat. Sí, me encantaría que usaras el chat y que pudieras poner ahí preguntas sobre lo que vamos viendo, objeciones sobre lo que estamos viendo. Si algo no te quedó claro, que me lo pongas en el chat y me digas, esto no está claro. ¿Para qué? Para que yo pueda redirigir el hilo de lo que estoy diciendo, porque al final de cuentas no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que tú te llevas. Entonces, lo que quiero es que realmente que realmente esto tenga contenido para ti, que realmente esto tú lo puedas tomar y te lo puedas llevar y lo puedas aplicar en tu vida y después de aplicarlo digas, oye, esto sí funciona y yo quiero estar ahí la próxima semana porque lo que me están dando realmente me sirve. Y si te llevas dudas más que respuestas, entonces eso no va a suceder. Usa el chat, ponme lo necesario, dime lo que quieras, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, adelante, bienvenida. Ya estaré en mí si la contesto en el desarrollo de lo que estoy diciendo o si me espero al final y al final, te lo aseguro, la voy a contestar. Pero no te quedes hasta el final con la pregunta, anótala y si la puedes poner en el chat, ponla, porque así no se te olvida a ti y no se me olvida a mí. Ok. Vamos a iniciar. El tema de hoy fue
la maldición familiar, ¿no? Cómo cortar con la maldición familiar en 3 pasos. Primero tenemos que entender lo siguiente. ¿A qué le estamos llamando la maldición familiar? ¿Okay? Vamos a acotarlo, porque además, pues la palabra no me gustó tampoco, pero para muchas personas así es. Y son muchas conductas, pensamientos, enfermedades, tendencias emocionales y en general, y eso lo puedes anotar, cualquier vibración que pasa de una generación a otra y que llega a tu nivel familiar y que causa sufrimiento. A eso es a lo que le vamos a llamar la maldición familiar. Cualquier conducta, cualquier pensamiento, cualquier enfermedad, cualquier tendencia emocional y en general cualquier vibración que ha pasado de generación en generación en tu linaje y que está llegando a tu nivel familiar y que es causa de sufrimiento. Y de estas quiero que en este momento pienses. ¿De qué está hablando Carlos? No. Déjame decirte que en terapia yo he recibido muchas personas y estamos platicando y me dicen es que yo quedé huérfana a los 8 años, bla, 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 bla. Y luego hablamos y me dicen es que como mi mamá no tuvo mamá, y le digo, ¿cómo que no tuvo mamá? No, es que ella quedó huérfana como a los 11 años y entonces está, qué interesante. Y luego sigues platicando y de repente te dicen, pues es que fíjese que también mi abuela, ella no quedó huérfana, pero a ella la regalaron con una familia que no fue su familia, entonces hubo una separación de la abuela por cosas de la revolución o por cosas del campo o por cosas de usos y costumbres que vendieron a la abuela y la abuela quedó separada del seno materno de la familia. Y entonces ahí te das cuenta que esa es una vibración que está pasando de generación en generación. Y tú observas a la persona que tienes enfrente y te das cuenta que esa persona está marcada por la falta de la amorosidad de la familia y especialmente de la mamá. Pero entonces puedes entender que este tema no es un tema que solo ella esté enfrentando, sino que viene de generaciones anteriores. Y cuando esa persona te dice, yo tengo a mi hija de 3 años y mi miedo más grande es morirme y tengo cáncer, te das cuenta entonces que esa vibración de ese abandono, de esa separación de la madre, de ese desamor, está pasando de generación en generación y está a punto de hacer mella en la siguiente generación, que es la hija de la persona que yo tengo enfrente. Bueno, yo te quiero preguntar, y si te es posible, respóndemelo en el chat. ¿Conoces familias que estén marcadas por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, por alguna forma de ser, por alguna vibración específica? Por ejemplo, te voy a decir, hay familias que están marcadas por el suicidio. Se suicidó el abuelo, se suicidó un tío, un primo estuvo a punto de suicidarse hace 2 años. Y la persona que está viviendo esto te dice, tengo un hermano que también ya me está hablando de suicidio. O te dice, yo mismo estoy en un tema de ya no sé si quitarme la vida o no. Y entonces te das cuenta que en la familia esto ha ido traspasando de generación en generación y es una vibración que se va contagiando, tanto a lo largo de las generaciones y permea hacia lo ancho de las generaciones, permea hacia los hermanos. Este tipo de vibraciones se trabajan muchísimo en constelaciones familiares y son de hecho una de las grandes bases de todo el tratamiento que se tiene cuando se va a constelaciones familiares. Siempre hay un patrón en las familias, pero es demasiado sutil. Como te decía, puede ser una conducta. La traición, por ejemplo, la traición de pareja. Y te das cuenta que la traición de pareja ha sido en mi papá y ha sido en mi tío y también mi hermano y también mi abuelo y también, ¿sí me explico? Y así viene.
Puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser aislamiento, ¿no? Pero el tema aquí es cuántas personas de la familia, del linaje familiar, están marcadas por esa misma vibración. Es decir, ya cuando encuentras que es un primo, que es un tío, que es el papá, que fue la mamá, que fue de parte de tu papá, hay ese tipo de personas y que se repiten recurrentemente, esa familia está marcada por eso. Te voy a dar algunas ideas de esto. Puede ser, como te dije, alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser aislamiento y de ahí depresión, puede ser un enojo permanente como una forma de comportamiento, puede ser violencia, violencia intrafamiliar o simplemente que la familia en sí misma es violenta. ¿No conoces familias que son violentas así como por naturaleza? Como que pareciera que se les da, ¿no? O personas que son violentas pero conviven en el núcleo familiar y los primos son idénticos en su comportamiento, ¿ok? Entonces, vas identificando estos patrones. El primer paso para romper con la maldición familiar es reconocer el patrón, ¿ok? En este momento quiero que tú te veas a ti mismo y observes cuál es el patrón de todos estos que estoy diciendo, cuáles son patrones repetitivos en la familia y en el linaje del que tú vienes. Pueden ser cosas bien simples, mira, puede ser cosas del pensamiento o de la interpretación de la vida, por ejemplo, la homofobia. Hay familias marcadas por la homofobia, familias marcadas por el enojo hacia la comunidad gay, y el primo, y el tío, y el hermano, y el papá. Y eso como que lo entendemos un poquito más como educación, es decir, es que así lo educaron, es que la familia así era, es que en esos tiempos así era, pero al final de cuentas es una vibración. Y esa vibración está ahí, latiendo. Y las personas y los miembros de la familia tienen que tomar partido respecto a esa vibración y establecer si quieren continuar o no con esa vibración. Pero ahorita llego a ese punto. Ahorita lo que me interesa es que de manera muy práctica desmenuces este tema en tu mente y digas, a ver, mi familia, ¿qué parámetros hay? ¿Qué parámetros de interpretación, como por ejemplo el luchar permanentemente en contra de los ricos, considerando que el dinero es el enemigo, o despreciando el dinero, o teniendo miedo a la abundancia, o pensar que para tener duro y prosperar es necesario trabajar duro, ¿no? Y entonces toda la familia trabajando duro y todos se levantan muy temprano y llegan muy tarde y no tienen vida, pero tampoco tienen dinero. Entonces, parece que se contradice esta parte de que tienes que trabajar duro, ¿no? para tener éxito y para tener economía y para tener abundancia. Pero a final de cuentas, como así fue transmitida esa creencia, entonces se vuelve parte de y caminan con eso, ¿no? Otra cosa que puede ser, por ejemplo, es la enfermedad. Hay familias marcadas por la diabetes. Es diabético el hijo, es diabético el padre, es diabético el primo, es diabético el tío, al abuelo le cortaron la pierna porque era diabético, ¿no? Tres, cuatro miembros de la misma familia en lo mismo. Y vas con los doctores y lo primero que te preguntan es, ¿hay algún diabético en su familia? Y dicen pues, como dos docenas, ¿no? Pero la diabetes, por ejemplo, es una vibración también. Cualquier enfermedad es una vibración. Entonces, el cáncer. Yo tuve cáncer, mi abuelo tuvo cáncer, tengo un tío que tuvo cáncer, y como en mi familia ya han fallecido de cáncer, ¿no? Digo, es una forma como muy común de encontramos que la gente se expresa. Como, la familia, como mi familia ha tenido cáncer, pues es probable que yo tenga cáncer. Y la gente lo ve casi, casi como normal. Eh, otras enfermedades como el dolor de piernas o la esquizofrenia. Yo tengo mucha gente en terapia que me dice, es que ya me están doliendo las piernas y es que a mi mamá le dolían. Yo me acuerdo que a mi mamá le dolían mucho cuando yo estaba chiquita. Y entonces lo asumimos como una parte de mí, como si tuviera que ser de esa manera, como si eso ya fuera una herencia familiar que yo tengo que aceptar. Entonces, te decía, el primer paso es reconocer el patrón de la familia. Reconocer el patrón de la familia porque no puedes poner tu atención
y tratar de cambiar algo sobre lo cual, algo que no has volteado a ver, ¿no? Y si hay una familia de alcohólicos, mi familia mucho trabajo, poco dinero, mucha carencia, la familia de mi ex esposa, infertilidad, así es. Es infiel una de las, infértil una de las hermanas y es infértil la otra de las hermanas, es infértil una prima, ¿no? Y esto parece normal, parece natural, ¿no? Y parece que así es, y lo damos por hecho, pues sí, pues como son de la misma familia, pues seguramente sí. Y entonces validamos que si el abuelo tenía diabetes, pues yo tengo que tener diabetes, ¿no? Y validamos que si la tía tuvo cáncer, pues seguramente yo voy a tener cáncer. Y estas validaciones son muy, muy, muy peligrosas, ¿ok? A mí me gustaría que escribieras una palabra por ahí, una frase que le escribieras en tu cuaderno, ¿no? Y la frase dice, si sucede 3 veces, no es el exterior, soy yo. Ahí te va. Si sucede 3 veces, no es el exterior, soy yo. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a un tema de violencia intrafamiliar, ¿vale? Okay. La primera vez que una chica es golpeada o manipulada violentamente por el novio, quizás nunca había sido golpeada o manipulada por el novio. Y la primera vez, pues es el conocer algo nuevo. Y quizás la tome por sorpresa. ¿Ok? Hasta ahí es una vivencia. Sucedió, sucedió. Punto. ¿Ok? La segunda vez que eso sucede, ella ya tenía la capacidad de reconocer que eso estaba sucediendo o estaba a punto de suceder, pero no lo detuvo. Y entonces vuelve a suceder y el novio le pone una cachetada. En esta ocasión ya no fue la primera vez, ya no fue algo nuevo. Ya tenía la capacidad de reconocer de dónde venía. Pero todavía te digo, ¿sabes qué? Va, palomita, te volvió a pasar y te tomaron desapercibida. Está bien. Pero si eso sucede la tercera vez, ya no es de afuera. La tercera vez tú lo estás vibrando, tú lo estás atrayendo, tú lo estás viviendo y tú lo estás perpetuando. ¿Okay? Entonces, que algo te suceda la primera, vale. Que te suceda la segunda, vale. Que te suceda la tercera, si sucede 3 veces, no es del exterior, eres tú. ¿Ok? Entonces, anótalo por ahí porque es bien interesante. Bueno, te cuento mi historia. ¿Cuál fue el patrón, uno de los patrones más importantes de mi familia? Bueno, pues fue el machismo. Yo fui educado en una familia completa, absoluta y totalmente machista, donde mi papá celaba, vigilaba y controlaba a mi mamá de una manera impresionante. Y obviamente mi papá tenía la contraparte, que era mi mamá, que era una mujer completa, total y absolutamente sumisa. ¿Ok? Sin embargo, ojo, las vibraciones son duales y aquí es donde a veces la gente se pierde. Las vibraciones son duales, no solo se manifiestan de una manera, se manifiestan también en la contraparte, en el mismo linaje familiar. Y te pongo un ejemplo. Mi abuela era una señorona, así como de 100 kilos, que caminaba por las calles de la ciudad con una pistola metida entre las enaguas y una macana lista a defenderse o atacar, no sé, pero la señora sí era, ¿no? Entonces ella caminaba con su pistola de un lado, con su macana del otro y con sus abogados, porque la señora tenía abogados, ¿ok? Ese poder femenino fue llevando a que su relación de matrimonio con mi abuelo terminara en que mi abuelo fuera tratado literalmente, y ella lo decía así, saque ese perro de aquí, váyase a su chiquero, y lo corría. Es decir, el extremo poder femenino ejercido por mi abuela. Mi papá, hijo de mi abuela, terminó corrido por mi abuela de su casa. Y entonces, cuando él se va de la casa, corrido por el poder femenino encarnado en mi abuela, él se jura a sí mismo que ninguna mujer le va a volver a hacer eso a él. Y lo que hace es rebotar hasta la otra polaridad, hacia el machismo absoluto. Entonces pasamos del extremo poder femenino al extremo poder masculino. Y entonces él toma el control y somete a mi mamá. Bien. Viene la historia de Carlos Quintanar, ¿no? Primer matrimonio, 19 años, ni sabía yo de la vida, ¿no?
¿Y qué modelo empiezo yo a implementar? Pues el que más vi. ¿Cuál? Pues el de mi papá. Entonces, ¿cómo era mi relación? Pues una relación machista. Relación machista que duró 10 años, terminó en un divorcio, en el cual el 50% de la responsabilidad pues me la tengo que cargar yo, obviamente. ¿Por qué? Porque yo traía todos los parámetros machistas de mi papá. Y yo no había hecho un análisis de mi maldición familiar. Es cuando yo me divorcio y que inicio todo este proceso de sanación que empiezo yo a mis 27 años, que me doy cuenta que estoy reproduciendo los patrones de mi papá, en este caso el patrón machista. Y cuando yo me doy cuenta de eso, también explorando hacia atrás mi linaje, me doy cuenta que mi abuela había sido extremadamente feminista. Y entonces yo traía en mi linaje la misma energía, pero polarizada en los dos bandos. Es decir, la energía que oprimía al hombre y el hombre opresor que oprimía a la mujer. A final de cuentas, era el patrón que se manifestaba como machismo o como feminismo, no era otra cosa más que un patrón opresor. La opresión. Así de simple. Y ahí es donde yo empiezo a hacer conciencia de que yo tengo que desmarcarme de eso si quiero evolucionar. Y que no voy a poder evolucionar como persona, y mucho menos como pareja, cuando decido formar una nueva pareja, si yo no le pongo un alto a esa maldición. Pero tuve que reconocerla. El primer paso, ya te lo dije, es reconocer el patrón que se está repitiendo. ¿Okay? El segundo paso es reconocer qué tanto yo estoy alineado o luchando contra ese patrón. Porque esa es una cosa bien interesante. Muchos jóvenes, sobre todo, más o menos conscientes de su papel familiar, se convierten en las ovejas negras. ¿Por qué? Porque toda la familia va sobre el mismo patrón y ellos son los raros. Toda la familia va con una dieta basada en azúcares, carbohidratos y demás, con una tradición familiar, una maldición familiar de diabetes, y de repente surge la chica de 14 años que dice, yo soy vegana. Y ¡pah! Viene a romper todo el esquema, viene a romper la maldición, exactamente. Okay. Y ahí pasan dos cosas. Una, que simplemente ella actúe como ella decide actuar, a pesar de toda la presión familiar, porque se va a dar. Y contra las ovejas negras es muy común que se dé, ¿ok? Porque toda la familia se le echa encima, porque la oveja negra que es, pues es el detonador, el que pone en blanco y negro, el que hace el contraste de la tradición familiar contra el comportamiento de las ovejas negras. Y entonces pueden darse dos cosas, que la oveja negra decida, yo soy así y trabajo de esta manera, o la otra, que luche, se oponga, rompa, se enfrente con toda la estructura familiar. ¿Y cuál es el riesgo aquí? Que cada que una persona se enfrenta a algo y pone ese algo como muy importante, le está dando fuerza y vida a eso mismo. Es decir, si yo lucho contra el machismo de mi papá y cada que voy a su casa yo me enojo con él porque él es machista y porque trata mal a mi mamá, ¿qué crees? Estoy fomentando la misma vibración. Estoy fomentando el machismo. Porque aquí hay que entender que todos estos patrones son vibraciones. Y entre más alimentes la vibración, esa alimentación hace que esa vibración crezca. ¿Cómo la alimentas? Alineándote con ella o chocando contra ella. Y entonces viene la gran pregunta, ¿y si no tengo que chocar, qué hago? Y eso es a lo que vamos a entrar, porque esa es la parte fina de todo esto. ¿Okay? Aquí Rosalba, por ejemplo, dice que su familia está marcada por la diabetes. Hay muchas familias marcadas por la diabetes. Pero no es oponiéndonos y queriendo que los demás
tengan una dieta que sea más balanceada y entonces quiero que hagas esto y papá, ¿por qué estás tomando eso? Y ya te he dicho, hijo, que no hagas esto. Cuando tú te opones a algo, vibracionalmente estás alimentando eso mismo. ¿Ok? ¿Qué sucedía? Anota esta frase, es otra frase que quiero que te lleves. La has escuchado ya en otras formas, pero te lo voy a poner así. Dice, lo que resistes persiste y lo que aceptas lo sueltas. Te la repito, lo que resistes persiste y lo que aceptas lo sueltas. Y ahí es donde viene la magia de esto. Y viene el tercer paso. El tercer paso es liberar. Ya te dije, paso 1, reconocer el patrón. Voltear a ver a la familia, voltear hacia atrás. Ya sé que alguien me va a decir, oye, ¿y si no sé quiénes son mis papás? Si no sé quién es mi familia paterna, por ejemplo, porque papá se fue, nunca supe quién fue mi papá. Bien, tienes un tema. Y tienes que recurrir a otras técnicas. Ya te lo dije, constelaciones familiares, es muy válido, registros akáshicos es muy válido, ¿vale? Tienes que recurrir a otras técnicas un poquito más profundas para que te permitan actuar cuando no tienes las familias. Ahora, alguien fungió como figura paterna. Pudo ser un tío, pudo ser un amigo, pudo ser tu padrino, pudo ser un abuelo, pero alguien fungió como tu familia paterna. Si bien es cierto que físicamente, biológicamente, la herencia corresponde a tu padre biológico, muchos de los patrones que vas a heredar vienen de quien te educó, no de quien te procreó. ¿Ok? Bien. Primer punto, reconocer el patrón. Segundo punto, reconocer qué tanto estás alineado o luchando contra eso. Entendiendo que si estás luchando contra eso, híjole, no te engañes, lo estás alimentando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que requerimos hacer? Y aquí es donde viene la magia de transmutar la misma energía. Primero es liberar. ¿Qué quiere decir liberar? Liberar quiere decir reconocer que cada persona tuvo la libertad de elegir sus propias acciones en el momento en que las hizo. Si mi papá se equivocó, se equivocó. Si mi mamá se equivocó, se equivocó. Si ella no pudo darme lo que quería darme, mi papá no pudo darme lo que quiso darme. Si mi papá no me quiso ver, si mi mamá me abandonó. Si alguien falleció y se fue y yo me quedé con ese vacío, o si simplemente estuve dentro del núcleo, pero pues yo ni me llevaba bien con mi papá o con mi mamá, porque ellos ni me hablaban, ni me educaron, ni estuvieron, o fueron demasiado complacientes conmigo y entonces me hicieron un inútil, o fueron demasiado exigentes y me hicieron inseguro. Bueno, primero reconocer que ellos tuvieron la libertad de elegir la forma en que actuaron y que tienen todo el derecho de haber elegido lo que hicieron en el entendido de que cada generación tuvo que hacer lo mejor que podía hacer con lo que tenía disponible. ¿Okay? Y esa frasecita también ya la has escuchado, pero yo quiero actualizártela un poco. En este tiempo tenemos la gran bendición de los avances tecnológicos, la gran bendición de la educación, la gran bendición del acceso a la información prácticamente ilimitada, porque todo esto que te estoy diciendo, a lo mejor si entras en YouTube lo vas a encontrar, no en un video, pero lo vas a encontrar en 20, pero al final de cuentas lo vas a encontrar. La ventaja que aquí tenemos es que condensamos la información para que sea muy precisa. Considerando que hoy tenemos la gran bendición de leyes muy avanzadas, que ya están forzando a que hasta los perrijos sean registrados para que tengan derechos, y que de alguna manera ya, al menos en tinta, existen los derechos de las mujeres y los derechos de libertad sexual y todo este tema. Si con todo eso la vida a veces se te ha hecho dura, a veces se te ha hecho difícil y a veces se te ha hecho imposible, ahora imagínate la vida de tus padres.
O imagínate la vida de tus abuelos, o imagínate la vida de tus abuelos, de tus bisabuelos que pasaron por tiempos de guerra, ¿no? Porque estamos hablando de todas las guerras de independencia que hubo en América Latina en los años 1910, 1920, 1930, ¿no? Y todas la guerra mundial y cómo impactó eso a nivel mundial. 1945, donde los que eran niños en ese tiempo, como mi papá dibujaba perfectamente un avión biplano, o sea, le encantaba dibujar aviones biplanos. ¿Por qué? Pues porque era lo que dibujaban, porque cuando él era niño, los bombardeos a través de los aviones biplanos eran cosa normal, eran cosas de las noticias de todos los días. Entonces imagínate, si nosotros con toda esta tecnología, con todos estos avances, con toda esta apertura, con estas nuevas técnicas que tenemos, programación neurolingüística, métodos ciber de control mental, la supermente, el tema de la inteligencia emocional, el tema que está surgiendo ahorita de la inteligencia espiritual, y todo esto que tenemos a la mano, además de las técnicas como barras access o como constelaciones familiares o como Reiki, etc. Pero imagínate, hace 30, 40, 50 años. Ahora imagínate hace 70, 80 o 90 años, donde cuando te daba cáncer te morías, ¡pum!, se acabó. Entonces, por lo menos puedes hacer algo con el cáncer. Qué duro debe haber sido la vida de los antepasados, ¿no? Y a veces qué fácil es juzgarlos desde una plataforma presente. Entonces, el reconocer que ellos tuvieron la libertad de elegir, porque además tenían la libertad de hacer lo que debían o no, porque finalmente como seres humanos tenemos ese libre albedrío. Y cuando yo reconozco esa libertad, hacer lo que requieren hacer, o entender que hicieron lo que pudieron hacer, así de simple. Entonces eso me desmarca de la vibración. Eso me permite a mí decir, sí, pero esa es su vibración. Y ellos habrán tenido sus razones para hacerlo. Mi padre tuvo sus razones para ser machista. Y si escarbo en la historia, pues su mamá era suficiente razón para que él fuera machista, ¿sí me explico? Después de haber vivido lo que vivió con mi abuela y de haber visto a su padre tan humillado, pues era muy lógico que él, con los recursos que tenía, dijera, pues a mí no me va a pasar, y se defendiera ante eso, se volviera machista y saltara hasta el otro extremo. Pero si analizo la historia de mi abuela, seguramente voy a encontrar también razones por las cuales ella fue tan feminista y tan empoderada. Y sí las conozco, ¿no? Porque ella fue traspasada en la revolución a los 12 años como un objeto. Entonces imagínate lo que tuvo que vivir en un tiempo de revolución y en ese tiempo, o sea, en ese tiempo de guerra, de un conflicto armado. Pues imagínate cómo era tratada una niña de 12 años, o de 14, o de 16, o de 18. ¿Qué le habrá marcado la vida a mi abuela, que terminó caminando por las calles con sus 100 kilos de peso, su pistola, las enaguas y una macana, y además tener el poder económico para decir, aquí tengo mis abogados? Cuando yo libero y reconozco su libertad, puedo entender que fue sus condiciones, su vibración. Y entonces ahora viene el segundo paso en el proceso de liberación, que es reconocer mi libertad. Reconocer mi libertad. ¿Por qué? Porque yo recibo en terapia mucha gente que me dice, es que así me enseñaron. Y entonces justifican una serie de cosas que ellos mismos saben que están mal, pero es que así me enseñaron. Sí, ¿en qué momento te diste cuenta que eso está mal? No, pues sí veo que está mal, pero es que así me enseñaron. Entonces, no están reconociendo su capacidad de vibrar en una frecuencia diferente, no están reconociendo su libertad de elegir formas diferentes de comportamiento y se enganchan con lo que ya traían. Entonces, estas frases de, es que mi vida fue muy dura, sí, ¿y qué? O sea, ¿la sigues viviendo? No. Ya vives diferente, ¿no? Bueno, entonces piensa diferente, actúa diferente, aprende diferente, ¿no? ¿Por qué tienes que seguir actuando con respecto a, pues es que mi vida fue muy dura?
Es que yo nunca tuve. ¿Y qué? Ahora tienes, ¿no? Ahora tienes, ahora puedes. Está en el momento presente. Y quiero que anotes una frase allí. Quiero que anotes una frase ahí, porque para mí esto ha sido súper importante. Ha sido una de las cosas en las que yo me he basado sistemáticamente para poder transformar mi vida. Y es, el presente me pertenece. Así de simple. El presente me pertenece. Cuando tú caes en conciencia de que el presente te pertenece y estás dispuesto a vivir el presente en función de que te pertenece, entonces viene el siguiente paso, que es elegir la forma de ser que te conviene. Ah, caray, ¿qué es esto de la forma de ser? Sí, es muy simple. A ver, si mi familia viene marcada, y voy a retomar, si mi familia viene marcada por la diabetes, ¿qué forma de ser me conviene? ¿Qué forma de ser me conviene ejercer? Voy a profundizar un poquito de esto. ¿Qué son las formas de ser? Son las formas de comportamiento que yo elijo conscientemente. Por ejemplo, yo puedo ser ordenado, puedo ser divertido, puedo ser alegre, puedo ser disciplinado. Obviamente también puedo ser desordenado, también puedo ser indisciplinado. ¿Sí me explico? O sea, cada una de ellas tiene su contraparte. Yo puedo ser leal o puedo ser eh, traicionero, desleal. ¿Okay? Yo puedo elegir las formas de ser. Entonces aquí está muy interesante, porque si tú hiciste ahorita el ejercicio, dijiste, bueno, ¿cuál es el parámetro de mi maldición familiar? Y llegas a la conclusión de, bueno, es que en mi familia se está marcando mucho la diabetes, ok, la diabetes. ¿Cuál sería la forma de ser que a mí en este momento me conviene ejercer conscientemente para que esa vibración no se manifieste en mí? Lo voy a decir y luego voy a hacer una aclaración. La forma de ser que me conviene ejercer es el ser sano. ¿Sí me explico? Es decir, hacer cosas sanas, llevar a mi cuerpo a un estado de salud, hacer ejercicio, comer bien, ser equilibrado. Entonces, si yo observo que la marca, la maldición de mi familia es una enfermedad, entonces la forma de ser que yo requiero elegir es la contraparte de esto, que es la salud. Pero no, al ejercer la salud me voy a estar peleando contra los que siguen comiendo azúcar. ¿Cómo es posible, mamá, que sigas comiendo azúcar si ves que estás re mal de la diabetes? ¿No? Porque entonces le estoy dando fuerza a su misma enfermedad. No, simplemente sigo mis 3 pasos. Reconozco su libertad de ser y de hacer, porque está haciendo lo que puede con lo que tiene. Punto. 2, elijo mi libertad de desmarcarme de esa vibración. Y dejo de comprarme la lealtad de es que es mi mamá y como ella come pastelito, pues ni modo que lo coma solita, ¿no? Entonces yo también me como mi pastelito. No, ella quiere tomar refresco, puedo reconocer su libertad de tomar un refresco carbonatado y con azúcar, pero yo elijo desmarcarme de eso y vivir mi vida como yo creo que requiero vivir. Y la tercera es, elijo entonces la forma de ser. ¿Cuál es la forma de ser que estoy ejerciendo? Ser saludable. Y así, en conciencia, lo elijo. Y en conciencia empiezo a trabajar con esa forma de ser, incorporándola a mi vida. Así de simple. ¿Okay? Entonces, eso me lleva a mí a una vibración nueva y diferente. Y como lo dije en el punto 2, ¿sí? No se trata de chocar con las personas. Se trata simplemente de vivir mi libre albedrío eligiendo lo que yo he decidido que va a ser parte de mi vida. Entonces, si hiciste el ejercicio y dices, bueno, mi familia está marcada por la pobreza, porque la familia ha sido pobre y los que han sido ricos se han terminado yendo de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué elijo yo? Elijo contactar la abundancia, elijo ser abundante y elijo ser próspero. ¿Y qué voy a ejercer en mi vida? Eso. Eso. Porque eso es lo que viene a equilibrar.
No lo voy a ejercer desde la confrontación, lo voy a ejercer desde la libertad de ellos, desde mi libertad y mi capacidad de elegir. Y esta capacidad de elegir, esta libertad, no es trivial. Dentro de la tradición budista, es una de las 4, como le llaman, potencialidades del ser. Es decir, se establece que el ser, tan solo por ser, tiene 4 potencialidades. La capacidad de asombro, la capacidad de aprendizaje infinito, la capacidad de amor incondicional y la libertad. La libertad de pensar y de sentir lo que cada quien quiere pensar y quiere sentir. Entonces, ejerciendo uno de estos 4 potencialidades del ser, yo elijo mi libertad y puedo elegir mis formas de ser en la forma en que a mí me convenga. Una vez que llegas a eso, entonces tienes que repetir esta forma de ser hasta que se convierta en tu vibración. Es decir, yo soy sano y soy sano y soy sano y repito esta forma de ser no solo desde la frase, ¿no? Sino desde la acción. Pero primero la tienes que ubicar. Entonces ahorita yo te sugiero que ahí en la misma hojita que has estado escribiendo, en este momento escribas yo soy y pongas la forma de ser que te sirve para desmarcarte de esa vibración que está siendo heredada en tu familia y ejercer una nueva vibración, la tuya. Entonces escribe ahí en el papel yo soy y lo pones. ¿Ok? Y para que eso sea más fácil, incluso puedes inventar fases, puedes inventar canciones, puedes inventar juegos. Por ejemplo, recuerdo mucho en un curso que tomábamos sobre el tema de abundancia, que decía que muchas personas tenían mucho tema con el tema del dinero. Y la palabra dinero, o sea, les costaba trabajo. O sea, podían intercambiar lo que fuera, podían hacer trueques, podían hacer buenas negociaciones, pero cuando llegaban al tema del dinero, ¡ay! Dolía, ¿no? Como que, la palabra dinero se atoraba en la garganta. Okay. Y decía, cámbiale el nombre al dinero. Dile bilimbiques, dile morralla, dile cambio, dile feria, dile, llámale como quieras, ¿no? Pon un nombre chistoso. Pero al final de cuentas, si la palabra te está llevando a una vibración que está muy anclada en ti, que te das cuenta que te cuesta dinero, cámbiale el nombre, juega con eso, ponte divertido, ponte creativo. O busca en YouTube formas, de verdad vas a encontrar muchísimas formas de hacerlo. Hay una canción que yo tengo en mi canal de Éxito Diario que dice mi cuerpo está sano. Y no tienen ni idea de cómo la usamos durante el año 19, 20, 22. ¿Por qué? Porque era una afirmación poderosísima. Mi cuerpo está sano, y va la canción y dice mi garganta y mi tráquea y mis pulmones y va mencionando partes del cuerpo y dice mi cuerpo está sano y tiene una melodía tan pegajosa. Búsquenla, así se llama mi cuerpo está sano. Pon Éxito Diario, mi cuerpo está sano. Éxito Diario es mi canal de YouTube para quien no lo sepa. Éxito Diario a tu alcance, así se llama, Éxito Diario a tu alcance. Es el canal de YouTube de este proyecto. Y ahí está esa canción, se llama Mi cuerpo está sano. Y está maravillosa. Es una canción que si tú la escuchas se vuelve tan pegajosa que al rato ya andas cantando Mi cuerpo está sano. Claro, porque te vas a desmarcar de la vibración de la enfermedad que vienes arrastrando de la familia. Y así es como funciona. Así es como funciona. Busca en YouTube, necesitas una canción que diga que tu éxito será todos los días, ponlo así, mi éxito será todos los días, canción, y te van a salir canciones de eso, y hay unas tan pegajosas que luego las andas tarareando y se van metiendo al subconsciente. ¿Ok? Ponte creativo, pero sobre todo, de manera consciente, muy consciente, escribe, yo soy, elige la forma de ser que te va a ayudar a desmarcarte de esa vibración que se ha convertido en la maldición de la familia, y tú entonces empiezas a ser un agente de cambio. Voy a decirte lo siguiente, y esta parte es bien importante. Si no lo sanas tú, le estás heredando a tu linaje tus limitaciones. Si no lo sanas tú, le estás heredando a tu linaje tus limitaciones.
Y la frase importante es, sanar es un deber moral. No es una opción. Es a lo que veniste. Así de simple. Sanar es un deber moral. No es una opción. Es a lo que veniste. Les agradezco mucho y como siempre les digo, gracias por ser. Gracias por estar. Y nos vemos en la próxima.